Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. No voy a hablar de la superbomba, ni de bombardeo, ni de Corea del Norte. Es lo único que difunden los medios del sistema. Vamos a ver qué piensan periodistas independientes de todo el mundo. Lo importante es señalar qué es lo que se mueve detrás de la élite y qué nos muestra la élite y qué quiere que veamos. El planeta está siendo colocado en una situación crítica y todos sabemos que tienen la capacidad para destruirlo. Lo que se puede interpretar como un gigantesco chantaje para someter a la población por miedo. Vamos a empezar con una serie de artículos. El primero es de Paul Craig Roberts y lo titula "Trump se rindió, Putin será el próximo". Observen en todos los artículos que voy a leer hoy, hay platos interesantísimos y posturas que no son comunes que se escuchen hoy. Como si fuera un capo mafia o un super pistolero dispuesto a impresionar a un peligroso rival, Donald Trump ordenó el ataque a Siria, al mismo tiempo que recibía al presidente de la potencia rival, la República Popular China, encabezada por Xi Jinping y su comitiva. No obstante que antes de llegar a la presidencia había criticado duramente la injerencia de Estados Unidos en Siria, concretó así un acto rudamente inamistoso con Rusia en el momento en que el establishment de Washington lo acusaba de haber mantenido inadecuadas relativas con ese país, cambiando además su agenda de luchar contra el terrorismo en Siria por la de derrocar al régimen de al-Assad aliado con Rusia. El establishment de Washington ha reafirmado el control. En primer lugar renunciaron Michael Flynn y ahora Steve Bannon. Todo lo que queda de la administración Trump son los sionistas y los generales locos que quieren la guerra con Rusia, China, Irán, Siria y Corea del Norte. No hay nadie en la Casa Blanca para detenerlos. Un beso de despedida a la normalización de las relaciones con Rusia. El conflicto sirio ha sido abierto de nuevo. Ese es el punto del ataque químico culpado por Washington a Siria, a pesar de la ausencia de cualquier evidencia. Es completamente obvio que el ataque químico es un evento organizado por Washington. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Tillerson advirtió a Rusia que están en marcha los pasos para eliminar al presidente sirio Assad. Trump está de acuerdo. La eliminación de Assad permitiría a Washington imponer otro títere de Washington sobre los pueblos musulmanes, para eliminar otro gobierno árabe con una política independiente de Washington, para eliminar otro gobierno que se opone al robo de Palestina por parte de Israel, y para que el secretario de Estado Rex Tillerson de la Exxon y los hegemonistas neoconservadores puedan cortar el suministro de gas natural a Europa desde Rusia con una tubería de gas controlada por Estados Unidos que desde Qatar pase a través de Siria. Al ignorar todas estas ventajas de los Estados Unidos, el gobierno ruso quedó atrapado en su intento de limpiar a Siria del ISIS, respaldado por Washington. Los rusos vacilaron porque tenían esperanzas totalmente poco realistas de realizar una alianza con Washington a través de un esfuerzo conjunto contra el terrorismo. Esta era una idea ridícula, dado que el terrorismo es el arma de Washington. Si Washington puede neutralizar a Rusia de esta manera, con amenazas o con las esperanzas fuera de lugar rusas de lograr la cooperación de Washington, próximamente el terrorismo será dirigido contra Irán a gran escala. Y cuando caiga Irán, el terrorismo comenzará a trabajar en la Federación Rusa y en la provincia china que limita con Kazajstán. Washington ya ha dado a Rusia una muestra de terrorismo apoyado por Estados Unidos en Chechenia, pero aún está más por venir. Si el gobierno ruso no hubiera vacilado en la limpieza del ISIS de Siria cuando Rusia inesperadamente tomó la delantera desde el oeste, Siria no se enfrentaría a la partición o a la renovada determinación de Estados Unidos de derrocar a Assad por las razones expuestas anteriormente. Pero los rusos, hipnotizados por los sueños de cooperar con Washington, han puesto a Siria como a sí mismos en una posición difícil.
Rusia tomó la iniciativa y sorprendió al mundo al aceptar la invitación del gobierno sirio de entrar en el conflicto. Washington no podía hacer nada. La intervención rusa arrinconó inmediatamente al ISIS. Entonces de repente Putin dispuso una retirada rusa, alegando como valle en el portaaviones: misión cumplida. Pero la misión no se llevó a cabo enteramente y volvió a entrar en Rusia, aún con la iniciativa, pero situado a medio camino con la retirada irracional. Estar dentro y fuera del negocio sucedió un par de veces. Luego, cuando Rusia tenía otra vez la guerra contra el ISIS ganada, retuvieron nuevamente la meta con la vana creencia de que ahora Washington finalmente cooperaría con Rusia para eliminar la última fortaleza ISIS. En cambio, los Estados Unidos enviaron fuerzas militares para bloquear los avances rusos y sirios. El canciller ruso se quejó, pero Rusia no utilizó su poder superior en la escena para moverse a un lado de la fuerza simbólica de Estados Unidos y llevar el conflicto a su fin. Ahora Washington da advertencias a Rusia de que no se interponga en el camino de Washington. ¿El gobierno ruso va a aprender que cooperación con Washington tiene un solo significado: inscribirse como vasallos? La única alternativa que tiene Rusia ahora es decirle a Washington que se vaya al infierno y que no permitirá que Washington derroque a Assad. Pero la quinta columna de Rusia, aliado con Occidente, insistirá en que Rusia podría finalmente obtener una cooperación de Washington, solo si Rusia sacrificará a Assad. Por supuesto, la quiesencia de Rusia va a destruir la imagen del poder de Rusia y será utilizado para privar a Rusia de divisas procedentes de la venta de gas natural a Europa. Putin ha dicho que Rusia no puede confiar en Washington. Esta es una deducción correcta de los hechos, por lo que, ¿por qué mantener a Rusia quieta mediante la búsqueda de la cooperación con Washington? La cooperación con Washington tiene un solo significado: significa la entrega a Washington. Putin ha limpiado solo en parte a Rusia. El país permanece lleno de agentes estadounidenses. ¿Putin va a caer ante el establishment de Washington al igual que Trump? Es extraordinario lo poco de los medios de comunicación rusos entienden el peligro en que se encuentra Rusia. Y ahora un artículo que viene de Rusia y tiene la ventaja, este artículo, que se escribió en español, en castellano, no fue traducido. Lo escribió Asier Guerrero. Ella lo tituló: ¿Es esto el principio de la Tercera Guerra Mundial? Ante el ataque de Estados Unidos a Rusia, ¿por qué no usamos el complejo de defensa antimisiles SS-400? Según una versión porque no tenemos suficientes armas para repeler un ataque en toda regla de las tropas estadounidenses. Nuestros complejos fueron dirigidos principalmente contra posibles ataques con misiles de otros posibles enemigos de menor escala. Segunda versión, Moscú no se atrevió a dar la orden, ya que esto significaría el comienzo irreversible de la guerra con Estados Unidos. En cambio, Washington se atrevió, sabiendo perfectamente qué seguiría. No lo hicimos. ¿Qué es lo próximo? Antes de embarcarse en los pronósticos, vale la pena mirar una vez más el contexto, las condiciones de partida para lo que podría convertirse fácilmente en la Tercera Guerra Mundial, aunque puede que no. El pretexto que Washington utilizó para lanzar un ataque fue el ataque químico previo. El hecho de que Assad no lo hizo es obvio, porque era muy poco rentable para él. Por otra parte, el recurso a las armas químicas en la situación actual de Assad significaría un suicidio. Hay muy pocas posibilidades de que se trate de un accidente trágico. El misil sirio entra en un almacén con armas químicas que el ISIS, la organización prohibida en Rusia, seguramente posee. La prueba de ello: los terroristas fueron oficialmente entrenados para almacenar armas químicas y tratar con ellas por parte de inspectores europeos. Pero tal coincidencia que en un momento echa abajo el más complejo equilibrio de fuerzas a escala mundial es demasiado sorprendente. Pero por otro lado, para los terroristas y sus manipuladores que representan al gobierno global mundial, el mismo pantano que Trump nos prometió que debía reinar, no es nada difícil organizar esto.
y es rentable solo para ellos. El pantano no ha podido involucrar a los Estados Unidos en la guerra contra Rusia con Hillary, por lo que ha decidido actuar de otras maneras a través de Trump. Esa parece ser la lógica de los globalistas. La decisión formal de atacar fue tomada por Donald Trump. Así se termina como Trump y de ahora en adelante él no es más que Hillary disfrazado, una especie de travesti. Tantas cosas contra las cuales Trump luchó en el curso de la campaña electoral y lo que prometió cambiar. Hoy ha reconocido y puesto su firma bajo la decisión de atacar. Pero la decisión en sí no fue tomada por él. Siempre demostró que de ahora en adelante no podría decidir nada. Bajo la presión de los medios y de los políticos del pantano, ha defraudado a todos sus pocos y dedicados seguidores que no representaban al CFR, los neocons, el Estado profundo, sino a la buena vieja América. Esa buena vieja América que ha elegido a Donald Trump como su presidente volvió a quedar engañada. La buena vieja América se queda sin Trump. El Trump solar, el verdadero Trump, el buen y viejo Trump de América está secuestrado. Lo que hizo Trump al permitir convencerse de una participación cierta de Assad, o en otras palabras de Rusia, en el ataque químico significa rendición pura. Es significativo que en la víspera haya dejado caer fácilmente a Stephen Bannon, quizá el único conservador verdadero en su entorno, sin el prefijo neo. Quería drenar el pantano, es encomiable, pero este negocio es arriesgado. El pantano ha drenado el triunfo a Trump. Lo que está sucediendo hoy en Siria es exactamente lo mismo que los globalistas. Esto es el pantano que estaban buscando. El factor Trump se evaporó ante nuestros ojos. Trató de ser héroe por un tiempo, pero fracasó. De ahora en adelante es un peón en el juego de fuerzas más serias. Mostró que ya no era Trump. La historia de Trump con su brillante campaña electoral, con su lucha contra los globalistas, que fue apoyada inesperadamente por la mayoría del pueblo estadounidense, puso de manifiesto la compleja estructura de la sociedad norteamericana, que como resultado está lejos de ser tan monolítica como parece. En primer lugar, sigue habiendo la vieja buena América, aislacionista y conservadora, que pensaba que esta vez había elegido el candidato adecuado, su propio candidato, su representante correcto. Al menos Trump desempeñó ese papel perfectamente. En realidad nos hemos olvidado hace mucho tiempo de esta vieja buena América que se mantuvo eclipsada por la fanática élite globalista demoníaca. Resulta que todavía está ahí. Esto es muy importante, y aunque ella no tiene el poder y su promotor y representante ha demostrado ser demasiado débil, ahora la dicha buena vieja América no puede ser descartada más, existe. Y eso es una gran noticia. Esta es la oportunidad más importante y más esperanzadora de la historia con Trump. Por otra parte, la buena vieja América tiene su plataforma de política exterior. Esto es realismo claro, América primera. Cuando la situación no afecta directamente a Estados Unidos, los Estados Unidos no deben involucrarse. Este aislamiento generalmente prevalecía en los Estados Unidos antes de la regla de Woodrow Wilson y en parte después de él, durante el periodo de los tres presidentes republicanos, Harding, Collins y Hoover. El realismo en las relaciones internacionales, política, no interferencia, concentración de los problemas internos, renuncia al imperialismo, fue la base del programa de Trump. Pero ya no lo es. En segundo lugar, detrás de Hillary y de Obama, quedó la estructura más influyente en la determinación del curso de la política exterior de Estados Unidos, el CFR. Esta estructura declara francamente la voluntad de crear un gobierno mundial. Es la sede del globalismo, el Club Bilderberg o la Trilateral Commission, así como las instituciones financieras mundiales y las corporaciones transnacionales de la Reserva Federal al Banco Mundial, que son coordinados por el CFR. Trump lo llamó el pantano. Al pantano, al parecer, esto no le gustó en absoluto. El método de actuación del CFR es el poder blando, el estrangulamiento. El CFR no tiene prisa, preparando gradualmente sus agentes prácticamente en todos los países del mundo,
prometiendo, fingiendo que podría hacer concesiones a las administraciones nacionales, corrompiendo a las élites, etc. Prácticamente en todos los países existe una élite política y económica controlada por globalistas, pero al mismo tiempo exteriormente leal a las autoridades nacionales, pero internamente orientada hacia el globalismo. Llamamos a ese fenómeno la sexta columna. La sexta columna es controlada y configurada precisamente por el CFR. El CFR hace cumplir los intereses no tanto de Norteamérica, sino de la oligarquía financiera transnacional del mundo. Estados Unidos es solo uno de los instrumentos, uno de los activos para ellos, aunque uno de los más poderosos. Las revoluciones de color, el poder blando, la infiltración de sociedades que directamente no reconocen al gobierno mundial son sus armas específicas. El CFR representa a los liberales, de izquierda y de derecha, y su objetivo es la expansión del liberalismo a escala global, esto es, el globalismo. El liberalismo es su ideología, que ahora parece cada vez más totalitaria. Trump ha peleado con el CFR, es un hecho, y el CFR comprendió esto y reaccionó en consecuencia, llevando a todo el ejército de liberales estadounidenses que tomaron las armas contra Trump dentro de los Estados Unidos. De allí la marcha feminista, las obscenidades de Madonna y los disturbios anarquistas. Pero el CFR no es el único centro de poder en los Estados Unidos. También están los neoconservadores. Han perdido sus posiciones en los últimos años, pero sin embargo han conservado cierta influencia. Los neoconservadores son abiertamente partidarios del imperialismo estadounidense. Para ellos la comunidad internacional es una carga. Están construyendo un imperio estadounidense global y no ocultan su agenda. Si el CFR coquetea constantemente con aquellos a quienes intenta esclavizar, los neoconservadores atacan en el frente que tratan de destruir y matar. Irak, Afganistán, etc. Un neocon típico es McCain. Los neocon apoyan la intervención militar directa, el derrocamiento de los gobiernos recalcitrantes, los golpes de Estado y el exterminio del enemigo. Trump también se enfrentó con ellos, como puede verse en su pelea con McCain. Finalmente existe el Estado profundo. Estos son los hombres de fuerza estadounidenses y los estadistas, que representan el complejo industrial militar, la comunidad de inteligencia y un número de guardianes de la identidad americana, el estilo manifiesto. No tienen ideología y tratan de mantener cierta continuidad de las instituciones americanas. Pero por supuesto no están libres de ideología. El CFR tiene una gran influencia en el Estado profundo y en los años 90 la influencia de los neocon también aumentó significativamente. Hace 100 años los realistas y los conservadores tradicionales dominaban ese Estado profundo norteamericano, pero fueron empujados gradualmente a la periferia. Es por eso que el Estado profundo, en la persona de los líderes de los servicios especiales de Estados Unidos, no juró lealtad a Trump. Siguió desplegando una investigación de la ficticia interferencia de Rusia en el proceso electoral, apoyando la campaña de los liberales, basada en replicar masivamente noticias falsas. Así el Estado profundo se puso del lado de los enemigos de Trump en la cuestión de su chantaje por el factor ruso. Tal revisión demuestra que Trump no tenía ningún apoyo institucional en absoluto en la silla presidencial. Incluso en el Partido Republicano en sí mismo, es apoyado por una minoría. En tal situación se podría esperar el milagro o el genio de Trump, o teníamos que estar preparados para que el pantano, en una de sus tres expresiones, el CFR, los neocons o el Estado profundo, subordinara a Trump. Y si esto no funciona, simplemente lo liquidarán mediante esfuerzos comunes. De hecho, en la mañana del 7 de abril quedó en claro que ya esto había sucedido. Ese Trump, a quien la buena vieja América ha elegido, está muerto. El nuevo Trump hace exactamente lo contrario de lo que el viejo Trump había prometido hacer. El realista Trump no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo en Siria. Prefirió unificar esfuerzos con los rusos para barrer al ISIS, prohibido en Rusia. Prometió detener el intervencionismo, pero ahora está actuando de manera diferente. De repente ha creído en otra mentira globalista sobre el ataque químico de Assad.
y sin aclarar las circunstancias ha tomado una decisión, es decir, firmó apresuradamente el papel que deslizaron acerca del ataque con misiles a la base siria. Esta es la realidad, las palabras son una cosa, los hechos son muy diferentes, y algo salió mal. Si este ya no es el viejo Trump y Trump está liquidado, entonces ¿quién tomó la decisión sobre el ataque con misiles? A jugar por la velocidad, lo más probable es que fueran los neoconservadores, de acuerdo con el Estado Profundo. El CFR habría actuado de manera diferente. Rusia sería presentada con algún tipo de proyecto sofocante, enviaría una marca negra, aunque la explosión en el metro de San Petersburgo y la demostración de los escolares zombificados en Navalny eran en principio una marca negra. Y lo más importante, a través de sus numerosos agentes en la élite rusa. El hecho de que la provocación se realizara repentinamente y se golpeara muestra que un avatar llamado Trump es gobernado como un operario por un grupo de neoconservadores. Esto es evidente en la coordinación de las acciones con Israel, que se está preparando para unirse a la operación en la frontera con Siria y Líbano con tropas israelíes que se concentran en plena preparación para el combate. Y los aliados más cercanos de los israelíes en Estados Unidos son los neoconservadores. Resulta que la lucha de Trump con el CFR en los buenos viejos tiempos, cuando Trump era todavía Trump, dirigido en nombre de la buena vieja América, del realismo en las relaciones internacionales, fue utilizada por los neoconservadores que se han apoderado de las palancas de control. Los neoconservadores han secuestrado a Trump. La euforia del neocon Bill Kristol después de la dimisión de Steve Bannon es muy indicativa. Su Twitter está arrebatado de júbilo, así que Trump fue robado por los neoconservadores. A diferencia de Trump, que creo no sospecha la existencia de la geopolítica, los neocons son atlantistas. Para ellos, como para sus predecesores directos, los troquistas, escucharon, ¿no? Para ellos, como sus predecesores directos, los troquistas, el principal enemigo es el poder de la tierra, la civilización euroasiática, la plutocracia, es decir, nosotros mismos. Para el Estado Profundo, desde la época de la Guerra Fría y el macartismo, este es también un lugar común, e incluso algunos halcones del CFR, como Brzezinski, comparten plenamente esta visión dualista, Sea Power contra Land Power, el poder del mar contra el poder de la tierra. En general, las personas del CFR tratan de calmar a Moscú, diciendo que la geopolítica no existe y que la guerra de los continentes es un disparate. Pero ellos son dirigidos precisamente por la geopolítica y están llevando a cabo precisamente esta misma guerra de los continentes contra nosotros. Por supuesto, es mejor cuando el enemigo no sabe que la guerra se hace contra él. Le dejan pensar que está tomando el sol en la playa pacíficamente. Habrá una sorpresa cuando un submarino nuclear pase junto a su hamaca. Por lo tanto, los neocons entienden el ataque a la base siria con misiles americanos exactamente como lo que es realmente, como un ataque militar contra los rusos. Trump se expresa más suavemente: los amigos de Assad se molestarán. Esta es la retórica de un loro, y no la de un realista victorioso que decidió volver a ser grande América. El pantano aplaude. Ahora Trump se está comportando exactamente como debería. Pero será enmarcada como una guerra contra nuestros amigos y aliados, contra Assad por supuesto, contra Irán, contra los chiitas y en particular Hezbollah. En este caso las redes del CFR serán necesarias de nuevo. Moscú será invitado a unirse a la operación contra Assad y Teherán del lado de los Estados Unidos y sus aliados. El CFR tratará de persuadir a Rusia para cambiar su posición de la noche a la mañana. ¿Alguien puede erróneamente calcular que si nos rendimos podemos evitar la Tercera Guerra Mundial? No podemos. Se está librando contra nosotros y nuestros amigos son un objetivo local secundario y la prueba principal para nuestra resistencia. Si los traicionamos, entonces no adelante pueden hacernos lo que quieran. Pero si el avatar de Trump está dirigido por los neoconservadores, entonces no insistirán demasiado en atraer a Rusia. Simplemente se moverán rígidamente en su dirección.
tienen un plan, y si logran interceptar las palancas de control del hardware norteamericano que casi desesperaron bajo Obama, actuarán lo más rápido posible, tratando de no perder el tiempo. Por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial será emprendida por el pantano, por los atlantistas, por los partidarios del imperialismo estadounidense, y será dirigida contra nosotros. Finalmente, Assad y los chiitas serán nombrados enemigos. A la coalición se unirá la Unión Europea, que está completamente controlada por el pantano. Tal vez harán presión sobre Erdogan, tratando de devolverlo a la zona de influencia estadounidense, y la participación de la gente de la CIA en el golpe de Estado del verano pasado será explicada por la iniciativa del CFR. El frente principal de esta guerra será obviamente el Medio Oriente, es decir, Siria y sus alrededores. En este momento convergen la profecía de los ortodoxos, los protestantes, los judíos y los musulmanes. Y el Armagedón se produce en las proximidades de la Tierra Santa. Pero obviamente el enemigo abrirá contra Rusia otros frentes también. En primer lugar, debemos esperar ataques contra el Donbass con una invasión paralela de Crimea. El representante de los neoconservadores, Victoria Nuland, esposa del prominente neocon Robert Kagan, está ahora en Ucrania. Simultáneamente tendrán lugar una serie de actos terroristas en la capital y en grandes ciudades de Rusia, y la activación de militantes yihadistas en el Cáucaso Norte. Lo más probable es que el conflicto de Karabaj se renueve. Dentro de Rusia se levantarán olas de protesta, la quinta columna saldrá a la calle. Hemos visto ensayos de todo esto en Navalny. Por último, el enemigo tratará de llevar a cabo un golpe de Estado para derrocar a Putin, sobre quien se sostiene hoy la totalidad de Rusia como Estado soberano independiente. Esta será la tarea de la sexta columna. Al mismo tiempo, el leitmotiv de la conspiración puede ser un veredicto liberal. Mirá lo que esta soberanía, lo de Crimea es nuestra, el conservadurismo, etc., ha traído. E incluso una retórica patriótica. Mirá cómo vacila, cómo de grandes son las pérdidas, y todo esto por su indecisión. Es posible que la arena de la Tercera Guerra también incluya otros territorios. ¿Cuándo comenzará la Tercera Guerra Mundial? En cierto sentido ya ha comenzado, pero puede terminar rápidamente. ¿Cómo? Por ejemplo, si admitimos la derrota. Entonces no hay necesidad de luchar. El objetivo de la guerra es establecer el control sobre el enemigo, sobre su territorio, sobre sus instituciones, sobre su conciencia. En parte este control de Occidente sobre Rusia ya ha sido establecido. Lo único que no controlan completamente es a Putin, personalmente. Por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial en cierto sentido se dirigirá precisamente contra Putin. Pero, ¿qué significa la guerra ya ha comenzado? ¿Significa que si Rusia reacciona fuertemente se iniciará una serie de acciones irreversibles de tipo duro, lo que se llama una guerra? Y dada la participación directa de las dos potencias nucleares mundiales, ¿será por definición una guerra mundial? Si nos retiramos, entonces la guerra tiene todas las posibilidades de terminar rápidamente y con pérdidas mínimas, pero ello significará nuestra rendición con todas las consecuencias. Por no mencionar la Crimea, que es nuestra mientras seamos nosotros. Debemos retroceder al menos un paso y nuestro cuadro solicita se derrumbará inmediatamente. Si respondemos, entonces el estallido de la guerra puede alargarse e incluso la guerra puede aplazarse, si no es posible resolver el asunto abruptamente y a la velocidad de un rayo. Entonces Washington enviará a los negociadores del CFR y el asunto se prolongará. Observe el horario del señor Kissinger, el negociador del CFR de primera categoría. Cuando va a visitar Moscú la próxima vez, vendrá no a golpear, sino a sofocar. La geopolítica nunca puede predecir exactamente la temporización de los procesos. Los geopolíticos entienden perfectamente qué y dónde, pero cuándo depende de demasiados factores. Aquí el proceso está abierto. Ahora vamos a ver un artículo de Bill Bonner. El Estado profundo tomó el mando. Ven que más o menos todo coincide en esto, El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon puso el último clavo en el ataúd del dinero honesto. No fue la única razón para los cambios profundos que siguieron.
También la China comunista se abrió al capitalismo, cayó la Unión Soviética y apareció el auge de Internet. El dólar basado en crédito trajo una nueva economía, cambió la forma en que piensa la gente y en que su gobierno opera. Ahora son piletas profundas de dinero las que determinan qué candidatos son presentados a los votantes. La democracia, señores. Y hay una nueva rama de gobierno del Estado profundo. Esta rama no se menciona en la Constitución, pero opera por encima y por detrás del gobierno democrático. Los estadounidenses votaron por Barack Obama en 2008 porque querían un cambio en las políticas de la era Bush, pero nada cambió. El candidato Obama era un crítico de la guerra en Irak. Él prometió poner al Pentágono bajo control, pero bajo el presidente Obama el gasto de seguridad en Estados Unidos subió a su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Eisenhower nos advirtió sobre esto. Él lo llamó el complejo militar industrial. Era el Estado profundo en funcionamiento. Siempre hay gente en la sociedad que están más que listos para hacer bullying, robar y hacer quedar como idiotas a otros miembros de la sociedad. Y como observó el filósofo político del siglo XVIII, William Godwin, si un gobierno tiene algún propósito legítimo, es evitar que esa gente le haga daño a sus vecinos. Pero con el tiempo infectan al gobierno y sus industrias relacionadas. Entonces, en vez de mantener estas pestes bajo control, el gobierno le da autoridad, financiando incluso un tipo de respetabilidad artificial. Sus depredaciones, ilusiones y vanidades se transforman en políticas públicas. Los chicos ya no pueden vender limonada. Uno no puede controlar su propio charco en su jardín. Nuestras comunicaciones, internet y teléfonos están siendo monitoreadas. Nuestra policía ya no está allí para ayudarnos, pero están militarizados y reaccionan a cada situación como si fuera una amenaza mortal. Nuestro gobierno ahora trata de controlar cada aspecto de nuestras vidas. Todas las industrias importantes, educación, asistencia médica, finanzas, atraen a estos bufones y lobistas. El Estado profundo los llama como una pila de estiércol o una piara. Pronto estarán creando caos y llorando en la pila más grande de recursos malgastados de la historia. Hoy sus agentes te gritan para que te saques tu cinturón en los aeropuertos. Tratan de cavar un estanque en tu jardín o impedir que tu hijo trabaje en la granja familiar. Ellos revisan y espían buscando secretos para controlar, cobran impuestos, regulan y controlan, están fuera de control y son imparables. Según el abogado especialista en derecho civil Harvey Silverglate, el típico estadounidense comete 3 delitos por día en su propia casa sin saberlo. El ex senador por el estado de Virginia, Jim Webb, describe el estado político que resulta: tenemos el 5% de la población mundial y el 25% de la población en prisión. Tenemos una tasa de encarcelamiento que es 5 veces tan alta como la tasa promedio de encarcelamiento en el resto del mundo. Tenemos un sistema de encarcelamiento en masa. Hay solo 2 posibilidades: o tenemos la gente más mala de la tierra, o estamos haciendo algo dramáticamente mal en términos de cómo tratamos el tema de la justicia criminal. Lo que Webb no menciona es que poner a más gente en la cárcel genera dinero. Para algunos. La industria del Gulag en el de Estados Unidos gana dinero con cada prisionero y hace lobby para conseguir sentencias mínimas más duras. Paga también adentro y afuera que los que se benefician no solo van al extranjero en busca de monstruos para destruir, como uno de los padres fundadores, John Adams, advirtió: ellos crean monstruos. ¿Sabías que el FBI persuade, atrapa y habilita a jóvenes a planear actos de terrorismo? Recientemente, agentes del FBI arrestaron a 3 hombres en Brooklyn y los acusaron de conspirar para viajar a Siria a pelear por el ISIS. Ninguno de ellos podría haber hecho eso sin la ayuda del FBI. Estaban en quiebra y uno no podía seguir porque su mamá le había quitado el pasaporte. Eran los terroristas perfectos, creados, alimentados y financiados por el FBI. Afuera la situación es bastante parecida. Ante la ausencia de enemigos reales, el Estado profundo ha creado otros falsos. Un suscriptor de Bonnie Partners lo explica. Escuchen esto con atención.
Estados Unidos entró en guerra con Afganistán para atacar a un grupo de islamistas radicales. Ahora, todo el Medio Oriente pelea con islamistas mucho más radicales, que tienen la ventaja de tener grandes cantidades de armas suministradas por Estados Unidos. Lo último que escuché era que Estados Unidos estaba todavía suministrando armas a los islamistas ladrones en Siria, quejándose cuando esas armas se usaban en Irak. Ron Paul recientemente escribió que ninguna de las aventuras militares en las que se ha involucrado Estados Unidos en los últimos 25 años ha hecho algún bien. No sé por qué no lo extendió a 50 o 60 años. No hay duda que el poder militar estadounidense, pero por sí mismo sobre sus elecciones de objetivos. En el balance parece claro que Estados Unidos quiere hacer más daño que bien en sus problemas extranjeros. Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, el Estado profundo enfrentó su mayor amenaza. Ya no tenía un enemigo. Desde entonces ha golpeado a una serie de pseudo-enemigos, todos muy inferiores al Pentágono. Pero después de todo su poder, su superior tecnología militar y todos sus billones de dólares en gastos, ¿alguna guerra de Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría terminó con una victoria honrada? No. Hubo un desastre tras otro. Los enemigos se volvieron ángeles, los alienígenas se volvieron diablos. Uno creería que esto puede hacer entrar en razón al público estadounidense. Podrían pensar que tal vez todo este gasto y estas bombas no estén dando frutos, o que probablemente termine creando más enemigos de los que vencen. Pero ese es el punto. Para la gente común, una guerra es poco más que un Super Bowl, con apuestas mortales. Ellos gritan y alientan al equipo de la seguridad nacional. Ellos saludan a sus héroes y odian al enemigo, aunque no sepan quién es el enemigo. Aquellos que piensan, por otro lado, tienen otros propósitos. Están felices con una derrota y una victoria. La victoria y la paz que siguió a la Segunda Guerra Mundial casi lo sacó del negocio. Es la guerra la que paga y paga bien. La industria estadounidense de seguridad tiene cerca de $1 billón de dólares al año en poder de gasto. Puede comprar muchos votos con ese dinero y puede construir muchas mansiones en los suburbios de Virginia. El Estado profundo está ahora a cargo. El truco ya está incorporado en el sistema. Un artículo de Abdel Rashid, publicado en el Mundo.es, aumenta la militarización. Durante los primeros meses de la administración Trump, apenas ha habido indicios de que se esté diseñando una política exterior coherente. En su lugar se está llevando a cabo una drástica militarización de la política exterior americana al Oriente Próximo, prácticamente sin que Estados Unidos lo haya consultado con sus aliados y sin apenas escrutinio público, como ocurrió con el bombardeo de una base militar siria el pasado 7 de abril. En el caso de la guerra en Yemen y la campaña contra el Estado Islámico en Irak y Siria, estos acontecimientos podrían tener serias consecuencias para la seguridad de los Estados Unidos e incluso para la estabilidad del propio Oriente Próximo. La desastrosa operación de enero pasado contra Al-Qaeda en Yemen, pocos días después de que Trump asumiera la presidencia, resultó en la muerte de un miembro de la Navy SEALs y de 24 civiles, lo que generó una fuerte controversia. Pero lo cierto es que desde entonces las intervenciones de Estados Unidos no han hecho más que aumentar. A principios de marzo, aviones y drones estadounidenses ejecutaron más de 30 ataques contra islamistas en Yemen central, casi tantos como todos los llevados a cabo en 2016. También aquí hubo muchas numerosas víctimas civiles. Varias fuentes señalan que los bombardeos americanos en Irak y Siria han causado altísimas bajas no militares. En uno de ellos, el 23 de marzo, se informó que al menos 200 civiles habían muerto en ataques aéreos de Estados Unidos en Mosul. Mientras tanto, 400 soldados estadounidenses han sido enviados a Siria para levantar una base de artillería desde la que recuperar el control de Raqqa, capital del ISIS. 1000 más serían enviados a Kuwait como fuerza de reserva. Próximamente se añadirían nuevos efectivos a los 5000 hombres desplegados en Irak, y el Pentágono ha pedido aumentar el número de soldados, 8400 movilizados en Afganistán.
Uno de los ejemplos más alarmantes, además de Siria, podría ser el de Yemen, donde Estados Unidos ha intervenido sin apenas debate público ni en el Congreso, y sin coordinación con los aliados de la OTAN, tal y como me explican los diplomáticos occidentales. La violenta guerra civil entre gobiernos yemení y los rebeldes hutíes, que son musulmanes chiíes, representan un conflicto regional, pero en él se han involucrado tanto Irán como los países del Golfo apoyando a los hutíes y el gobierno respectivamente. Yemen se enfrenta a la crisis humanitaria más grave del mundo, con 2/3 y 18 millones de habitantes necesitados de ayuda exterior, según Stephen O'Brien, un oficial senior de las Naciones Unidas. El nuevo despliegue militar de Estados Unidos se está llevando a cabo sin iniciativa diplomática alguna y sin debatir el futuro de las conversaciones de paz en las zonas de conflicto, y carece de una estrategia y una narrativa convincentes que atraigan los corazones y la mente de los musulmanes para vencer al Estado Islámico. Parece que el único debate gira en torno hacia aumentar la intervención militar, algo que desanima profundamente a los aliados de todo el mundo. El 26 de marzo, The Washington Post informaba que el Departamento de Defensa había pedido a la Casa Blanca que levantara las restricciones que impiden enviar ayuda militar a los aliados del Golfo que luchan contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán en Yemen. Un número indeterminado de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos actúa ya no solo en Yemen, sino también en decenas de otros países de África y Asia Central. Pero el tema más preocupante en estos momentos es la creación de zonas de fuego libre, donde la unidad estadounidense podría bombardear potenciales enemigos sin tomar en consideración víctimas civiles o daños a infraestructuras económicas, ignorando así las leyes de contraterrorismo establecidas por las administraciones de Obama y Bush. The New York Times ha informado de que 3 provincias en Yemen han sido declaradas área hostil, a lo que es lo mismo zona de fuego libre, y que pronto se añadirían la lista al territorio de Somalia. Diplomáticos occidentales en Bruselas aseguran que lo mismo sucederá en las zonas de Afganistán, donde los rebeldes son más fuertes. Estas medidas, que fomentan los ataques indiscriminados, propiciarán la radicalización de miles de musulmanes, socavarán el trabajo humanitario y destruirán cualquier esperanza de reconstrucción económica. En lugar de desarrollar una estrategia global que contemple diplomacia, ayuda económica, resolución de conflictos y alianzas, Trump retrocede hacia una peligrosa dependencia del ejército, debilitando el resto de instituciones gubernamentales de Estados Unidos que tratan con el mundo. Además de bombardear, ¿cuál es la estrategia de Trump en Yemen? ¿Piensa el gobierno seguir apoyando los esfuerzos de la ONU para mediar entre el gobierno yemení y los hutíes? Si el Departamento de Defensa consigue que se levante el embargo armamentístico a Yemen, ¿cómo repercutirá esto en el conflicto? ¿Qué tipo de diplomacia desplegará el gobierno para frenar una rivalidad cada vez mayor en la región? ¿Y quién está a cargo de la política de Yemen en el Departamento de Estado o en el Consejo de Seguridad Nacional? Ninguna de estas preguntas ha sido respondida ni abordada. Aún así, Yemen es un problema menor comparado con los planes que Estados Unidos tiene para Siria, donde los ataques aéreos estadounidenses también han causado la muerte de civiles, 33 de ellos fallecidos el 22 de marzo, cuando una coalición liderada por Estados Unidos bombardeó una escuela. ¿Apoyará Trump el proceso de paz liderado por Naciones Unidas en Ginebra y dominado por Rusia? ¿Interesa a Estados Unidos crear una alianza más fuerte entre los países árabes y Occidente contra el Estado Islámico mientras intenta negociar una solución política? ¿Está Estados Unidos dispuesto a permitir para que el presidente Assad siga en el poder? ¿Quién pagará por la marea de refugiados sirios o por la futura reconstrucción del país? Parece que nadie plantea este tipo de preguntas en la Casa Blanca. Es poco probable que se den respuestas claras a todo esto, más aún cuando la administración Trump se está planteando reducir en 1/3 el presupuesto de $50.000 millones del Departamento de Estado y de la Agencia de Desarrollo Internacional para incrementar $54.000 millones en defensa. Mick Mulvaney, director de la Oficina de Gestión de Presupuesto de la Casa Blanca, afirmó el pasado 4 de marzo que dichos recortes darían lugar a una drástica disminución de la ayuda exterior.
El gobierno se ha opuesto a estas propuestas, así como las organizaciones humanitarias y los medios de comunicación. Tales recortes reducirán la capacidad del Departamento de Estado para poner en marcha iniciativas diplomáticas, a fin de influir en la futura política exterior de Estados Unidos. El despido de numerosos expertos regionales y nacionales podría crear un vacío en el Departamento de Estado y desprestigiar aún más la diplomacia americana en el exterior. A Estados Unidos resultará cada vez más difícil persuadir a los gobiernos autocráticos de que respeten los derechos humanos, la libertad de prensa y la sociedad civil. Gran parte de la financiación de la USAID, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, se destina a apoyar a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales en el exterior, por las que Trump no ha mostrado ningún interés. Y los recortes presupuestarios podrían tener un duro efecto en todo ello. El secretario de Estado Rex Tillerson apenas ha intervenido en Washington y ha fracasado a la hora de configurar su departamento, dejando descubiertos cientos de puestos de embajador. No se ha pronunciado sobre los principales temas de la política exterior. Ha evitado reunirse con dignatarios extranjeros de visita en Estados Unidos y ha aislado a los medios de comunicación. Existen serias dudas sobre el papel que jugará el Departamento de Estado en la política exterior de la administración Trump, si es que juega alguno. Trump depende cada vez más de la estrategia militar en el globo, lo que reducirá la capacidad de Estados Unidos de influir en sus aliados y en el resto de las potencias. También hace más difícil que estos se unan a lo que Trump espera sea una cruzada contra el Estado Islámico. Autócratas de todo el mundo seguirán el ejemplo americano, que les alentará a utilizar la fuerza en lugar de la diplomacia y la política para salirse con la suya. Nos quedaremos con unos Estados Unidos empeñados en asociar conflictos más que en solucionarlos, que abandonan cualquier sentimiento de responsabilidad global e ignoran los acuerdos internacionales. Acaba de comenzar una nueva era global en la que los aliados de Washington ya no podrán confiar en su liderazgo. Podría ser el periodo más peligroso de nuestras vidas. Y ahora un artículo cortito, una mención cortita casi Infobae, ¿no? De Trump y el apoyo a Israel. Nikki Haley, representante ante las Naciones Unidas, elegida por la administración de Donald Trump, dijo que la decisión de Barack Obama de no vetar la resolución que denunció la colonización israelí en los territorios palestinos fue una patada en el estómago para su país. Prometió además ante la mayor organización estadounidense pro-israelí que se acabarán las injurias al Estado hebreo en las Naciones Unidas. Puedo decir que todo el mundo en las Naciones Unidas tiene miedo de hablarme de la resolución 2334, aseguró la embajadora ante nutridos aplausos de la conferencia anual de la AIPAC, principal grupo de presión pro-israelí en los Estados Unidos. ¿Queda alguna duda? Esto escribió Lorenzo Silva en El Mundo.es. Lo que se me antoje. La ventaja de ser presidente de los Estados Unidos es que puedes estar fracasando en todas y cada una de las medidas que llevabas a tu propaganda electoral y de pronto alguien te da el menor pretexto y lanza 59 misiles contra algo, lo reduces a cenizas y te consolidas como el super líder de la manada. El acto es tan contundente, tan impactante y te beneficias hasta tal punto de la incapacidad de tus adversarios políticos para objetarlo, que de la noche a la mañana queda certificado como gobernante, estadista y comandante en jefe, sin que nadie, más allá de la protesta de rigor de quien resulta perjudicado por el ataque, se atreva a cuestionarte. A ver quién le tose de más, a quien acaricia el botón capaz de desencadenar el infierno donde quiera y cuando quiera. E incluso quienes se hallan en la diana de los misiles reducen sus quejas al mínimo de oficio y queda la sensación de que han recibido el mensaje, de que no lo volverán a hacer, que a fin de cuentas se reconoce como el padre que les hace pagar las travesuras con un pescozón. Tantos siglos de cultura, tanta diplomacia y tanto teórico del derecho internacional para que al final todo quede reducido a la capacidad de achicharrar al díscolo con esos misiles que llevan al hombre del hombre del hacha de los indios. La herramienta que lo arrojaban a la cabeza al que se negaba a estar y pasar por sus requerimientos o al que se daban disputarle caza a patos.
En el despacho Oval se ha instalado desde hace unos días el regusto satisfecho del poder y no ha sido merced a ninguna mayoría arduamente forjada en el Capitolio, ninguna brillante maniobra política, ninguna propuesta legislativa providencial. Ha bastado con hacer lo que hacen los primates que son primates. Acredita el que goza el derecho a concluir y mangonear al resto. Derecho de la fuerza. Esta misma semana, muy lejos de Washington, otro aspirante a primate dominante aprovecha un acto burdo y irrisorio para reclamar su derecho a dictarle a los demás lo que deben hacer. El gesto tendría ribetes cómicos si no se produjera sobre una tragedia previa. Los restos de un pseudo ejército cuya guerra se reducía a extorsionar y disparar a traición, y que también es casualidad usaba un hacha como emblema. Se ha venido a decir donde guardaban las pocas armas que no les habían quitado y que ya ni siquiera tenían capacidad de usar. Para darle al asunto todo el empaque posible se recurre a lo de siempre: torcer el lenguaje, y se habla de desarme, de entrega a la sociedad civil, de artesanos de la paz. Consumado el paripé, con el suministro de unas coordenadas para que la policía haga con el arsenal, el que se pretende su primer beneficiario exige en público que se cumplan sus condiciones, entre las que incluye la retirada de quienes han reducido en inoperancia la amenaza en la que quiso apoyarse la causa que defiende. Es curioso que quien fracasa trate de imponer su discurso, y quizá no existe un adjetivo para calificar a quien tras vivir del hacha aspira a convertirse en gestor privilegiado del tiempo en que ya no hay hacha ni mano que pueda blandirla. La audacia del empeño invita al desdén, pero no conviene subestimar a los temerarios. Más vale salirles al paso antes de que crezcan. Quien tanto pretende algo espera, algo cree que se le debe, algo supone que puede ganarse por la vía de la desfachatez. Solo hay una manera de devolver a alguien hacia su sitio: recordarle que la fuerza está donde está, y también la justicia. Hacerle ver que indio sin hacha no exige nada, y que quien echó mano de ella para quedarse a medias y verse desarmado no tiene más futuro que reconocer el error y el daño, y arrastrar sus consecuencias. Que la indulgencia es potestad del que supo vencer, y no derecho del que muerde el polvo. Que gobernar a los demás con el tomahawk lo hace quien puede, y no quien quiere. Una noticia chiquitita, ¿no? Todas esas chiquitas de Corea. Un trabajo que hicieron los hackers coreanos. Eso también puede tener que ver con algo de que Estados Unidos hizo invasión a Corea, está todavía en el aire. Hackers norcoreanos han robado información sobre el Plan de Guerra 5027, elaborado por Corea del Sur y Estados Unidos ante una posible guerra con Corea del Norte. Unos presuntos hackers de Corea del Norte lograron acceder a la red interna del Ministerio de Defensa de Corea del Sur en septiembre de 2016. Tras recientes investigaciones se reveló que entre los materiales sustraídos se encontraba el Plan 5027. Ha publicado este martes la radio y televisión pública surcoreana KBS. Seúl reconoció en diciembre de 2016 el robo, pero rechazó cualquier filtración de información secreta. Hubo secreto entre los datos filtrados, pero no tendrán serias implicaciones para la seguridad nacional, aseguró Han Mi-koo, el secretario de Defensa de Corea del Sur. No obstante, la emisora surcoreana, citando fuentes gubernamentales y resultados de investigación realizadas, ha anunciado que los hackers fueron capaces de obtener acceso a documentos secretos del más alto nivel, entre ellos el Plan de Guerra 5027. Acá un artículo que salió en portal Sputnik: la guerra en Corea puede estallar en cualquier momento. Hay unos datos interesantes para ver. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, llamó a Seúl, Washington y Pyongyang a no permitir que la situación llegue a un punto de no retorno. China exhorta a todas las partes a terminar con las declaraciones provocativas y evitar conducir la situación hacia un punto de no retorno.
dijo Wang en la rueda de prensa tras las consultas con el titular francés de Exteriores Jean-Marc Ayrault. Un conflicto por culpa de Corea del Norte podría estallar en cualquier momento, destacó el ministro, a la vez que advirtió que no habría ningún ganador en esta guerra. Señaló que últimamente se agudizaron las discrepancias entre Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte. Es una situación peligrosa que requiere nuestra atención. Wang resaltó que si se desencadena una guerra en la península coreana, la responsabilidad histórica recaerá en todos. Asimismo, el canciller chino expresó la disposición de China de participar en todo tipo de diálogo para solventar este problema. Es esencial que haya un diálogo, no importa de qué tipo, sea formal, informal, bilateral, trilateral o cuadrilateral. Estamos dispuestos a apoyarlo, agregó el ministro. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se barajan todas las opciones de influir en Corea del Norte, combinadas con el ataque con misiles contra una base aérea en Siria, así como el envío de un grupo aeronaval con el portaaviones Carl Vinson a la zona de la península coreana, causaron preocupación en Seúl y Tokio. El 12 de abril trascendió que Estados Unidos envió a la península de Corea un grupo naval encabezado por el portaaviones Vinson. Ante la situación, Pyongyang amenazó a Estados Unidos con lanzar un ataque nuclear. Hoy aparentemente eso se calmó, pero bueno, por las dudas Corea del Norte hizo una evacuación masiva de como 600.000 personas, que los que evacuó son gente que tienen vínculos con gente que se ha huido a Corea del Sur. Es decir, toda esa gente que está comprometida con Corea del Sur se lo ha sacado del medio por las dudas, que hubo una invasión y no tener esa quinta columna metida adentro, ¿no? Pero bueno, aparentemente ahora está la cosa así, pero no sabemos con el control del aparato militar en Estados Unidos, no sabemos qué puede hacer. Igualmente, la Aerolínea Nacional de China, China, ha suspendido los vuelos desde Beijing, la capital de Corea del Norte, Pyongyang, durante la noche del viernes. Dijo la emisora estatal china CCTV. No dijo por qué los vuelos, los cuales operan los lunes, miércoles y viernes, estaban siendo suspendidos. Según Deckfile, la suspensión de los vuelos civiles es un signo del pico de tensión que heredó de Corea del Norte. El último vuelo entre las dos ciudades se llevó a cabo este viernes, con el vuelo de regreso a Beijing llegando por la tarde, dijo la emisora. Una flota de buques cargueros de Corea del Norte está regresando a su puerto local de Nampo, la mayoría de ellos con toda su carga después de que China ordenase a sus compañías comerciales que rechazaran el carbón procedente de ese país, según la forma Reuters. Así, China cumple con la prohibición que impuso a finales de febrero a todas las importaciones de carbón desde Corea del Norte, el producto de exportación más importante de ese país, como respuesta a las repetidas pruebas de misiles de Kim Jong-un. Según tres fuentes comerciales de la citada agencia para frenar el tráfico de carbón entre los países, el Departamento de Aduana de China emitió una orden oficial el pasado 7 de abril en la que ordenaba a las empresas comerciales que devolvieran las cargas de carbón procedentes de Corea del Norte. China reanuda las importaciones de carbón estadounidense. China está haciendo exactamente lo que quiere Estados Unidos. Yo pensé que iban a tener más dignidad, honestamente. Una otra noticia que viene de Sputnik, de la zona, salimos de la zona un cachito, pero no demasiado. Tensión con Filipinas. Duterte, el presidente de Filipinas, ordena a militares ocupar islas en el mar de la China Meridional. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a las Fuerzas Armadas que ocupen todas las islas reclamadas en su país, por su país en el mar de China Meridional. Tenemos que mantener nuestra jurisdicción sobre el mar de China Meridional, dijo Duterte a los periodistas de Paraguay. Pidió a militares levantar la bandera filipina en islas que reclama el país. China y otros países de la región, Japón, Irán y Filipinas, divergen respecto a las fronteras marítimas y zona de responsabilidad en los mares de la China Meridional y de la China Oriental. Pekín afirma que Filipinas y Vietnam se aprovechan del apoyo que gozan por parte de Estados Unidos para llevar la tensión en la región. La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó el 12 de julio pasado que no existe base legal para reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima que está dentro de la línea de 9 puntos, en el mar de la China Meridional. China está empezando a ver cómo se mueve el enemigo.
y que ellos no sabían que era enemigo. Pequeño comentario que hace el licenciado Francisco Colaro, interesante. Él lo titula Superbombas y Tomahawk. Cuentan los que saben que en la primera recorrida de Trump por instalaciones militares, preguntó cuál era el costo de mantener tantas bombas y misiles. La cifra fue escalofriante y la decisión inmediata, más aún cuando eran de tecnología obsoleta, 2003 y 1970. En todas partes se cuecen habas y hay baes y caputos gringos a la hora del gasto público. Hay que usarlos, fue el argumento, y comprar nuevos con el ahorro de mantenimiento que dará más trabajo para todos. Fue impecable razonamiento. Otro opina que el mensaje fue para Corea del Norte. Casualmente Trump decidió los bombardeos estando reunido con los chinos, los pesados del barrio. Sea pato o areta, poco importa. El hecho claro es que las guerras preventivas no declaradas no interrumpen el diálogo. Salvada la democracia. Algo así como la casa está en orden o estamos saliendo del infierno. Siempre se podrán inventar sin pruebas Pearl Harbor, arsenales de armas químicas, bases de misiles rusos y otros cucos. Lo hacen todos los días respetables padres y madres en todo el planeta para que los críos se porten bien o tomen toda la sopa. ¿Qué no harán los malos para que los hombres libres acepten ser esclavos? Bueno, un artículo de IPAN TV. Los que seguimos somos nosotros. Estados Unidos está preparando las condiciones para los próximos años para crear una situación muy similar a la del Medio Oriente en América Latina, que justifique su intervención directa en los asuntos de los países, ha indicado este jueves Cassie Nascendini, presidente del Centro de Análisis y Estudio Global AZ. En declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Sputnik, el especialista en asuntos internacionales ha explicado que Washington busca derrocar a gobiernos latinos, creando una situación caótica para luego sustituirlos con gobiernos neocoloniales obedientes a las políticas de la Casa Blanca. En tal contexto, Nascendini ha advertido que si los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, carecen de la madurez política o gobernabilidad necesaria para prevenir la situación, será fácil ejercer una injerencia extranjera. Nascendini ha añadido que en Washington implementa sus iniciativas intervencionistas sobre pretexto de concebir amenazas a su seguridad. El analista advierte de la posibilidad de que en América Latina surjan grupos terroristas como el grupo Takfiri y Daesh en árabe, que por el momento actúan en ciertos países como Irak y Siria. Ha recordado también que Washington utilizó bandas extremistas para derrocar a los gobiernos aliados de la antigua Unión Soviética en los años 80, y como le pusieron a los Estados Unidos y sus aliados en el Golfo Pérsico, optaron por esa política en varios lugares, ha comentado. Entonces ya conocemos cómo le metieron al terrorista en el terrorismo en los 70. En enero de 2016, el ex ministro boliviano Hugo Boldiz dijo que las pistas de injerencia de Washington existen en todos los procesos electorales de los países latinoamericanos, incluida Bolivia. Las declaraciones del Boldiz se produjeron después que el portal Wikileaks publicara unos 1.500 documentos sobre Bolivia fechados en 2006-2009 que revelan los planes de sabotaje de Estados Unidos en este país, financiando a grupos opositores, preparando actos violentos y organizando campañas de calumnia para derrocar al gobierno del presidente Morales. Yo recuerdo haber visto un pequeño video de un ex tipo integrante de la CIA, un tipo importante de la CIA, que decía que ellos se manejaban con los gobiernos hostiles de tres formas. La primera visita lo trataban de sobornar. Si el hombre se negaba a ser sobornado, la segunda instancia era asesinarlo. Si no lograban asesinarlo, la tercera instancia era meter el terrorismo. Así que, muchachos, preparémonos, sobre todo los chicos jovencitos. Cuando yo les digo que van a ser los esclavos del siglo XXI, me dice que soy un loco. Bueno, damos un paso, vos. Damos un paso. Yo dije en un programa, ¿se acuerdan? Trump era la cara oculta del poder de siempre, ¿no? Ellos se manejan así. A ver, no quiero que lo entiendan. ¿Se le puede escapar la tortuga al sistema en un país periférico que ocurra algo inesperado? Supóngase, vamos a suponer,
que en 2001 hubiese habido algo acá armado para quedarse con el poder. Se arma el despelote del 2001, cuando no sabía nada de nada, los 4 presidentes en una semana. En ese momento, algún grupo preparado para algo toma el poder. Póngale. Se le puede escapar la tortuga al sistema ahí. Pero que en el país más importante del mundo, en una campaña electoral que dura 2 años, se le escape la tortuga, muchachos, creer eso es muy infantil. Creer que se le puede escapar la tortuga. A Trump tuvieron 2 años a Trump para sacarlo del medio, para tirarlo atrás en las internas, para hacerle de cualquier cosa. 2 años. Lo dejaron ir porque el tipo necesitaban para esto, para hacer el trabajo sucio. A ver si lo entendemos. Han puesto al planeta contra la espada y la pared. Los otros dirigentes que la población ve como alternativa, Putin y Jinping, se comportan con una actitud muy sospechosa, rayando la complicidad. Nadie pide que desaten una guerra, pero al menos mover una pieza en este juego de ajedrez. Si no, de a poco se la habrá ido comiendo a todos, absolutamente a todos. Cuando terminen con la periferia van por ellos. ¿Qué es jugar al ajedrez? A ver, por ejemplo, colocar un barco con misiles nucleares en aguas internacionales a 500 kilómetros de Estados Unidos. Apuntar a todas las ciudades californianas y darlo a conocer. Trump perdió ahí por el 70%. Vamos a ver cuál es la reacción de la gente. Cuando sepa que por un capricho de Trump tienen apuntados misiles a Los Ángeles, San Diego, San Francisco. Otro objetivo es a cada ciudad europea apuntarla con misiles. A cada ciudad europea que es afín a la OTAN, apuntarla con misiles. A ver cuánto dura el idilio de los dirigentes traidores europeos con la OTAN. Como usted está en cualquier capital europea o ciudad europea y sabe que está apuntado por un misil ruso. A ver si lo van a seguir las cosas. Y otra, por ejemplo, es apuntarle a Escocia. Hace un par de años, un año, se hizo un referéndum para la independencia de Escocia que salió ahí nomás, Ahí nomás, por 4,5 votos se definió. Apúntele a Escocia. Apunte a las 4 o 5 ciudades importantes de Escocia con misiles. Vamos a ver qué hacen los ingleses con los escoceses. O darle vuelta a Turquía de una sola vez, de una vez por todas, teniendo un farsante como ese Erdogan en el gobierno. Es el momento para sacarle a Turquía a la OTAN y a la Unión Europea. La inmensa población de Turquía es islámica. Estas son algunas de las cosas que ninguno de los salvadores del planeta se anima a hacer. Lo que pone a la cruz que tiene el mismo amo. Con solo ver la actitud de China con Corea del Norte, a quien apoyó en la guerra hace 60 años, en la guerra de los dos Coreas, China estaba del lado de Corea del Norte. Y ahora la deja sola, joder. Yo no digo que sea un santo de Corea del Norte. Yo hablo cómo se manejan esos otros farsantes. Porque el mundo cree que acá hay 2 alternativas más al poder americano o al poder sionista, que son Putin y el chino. Y se dan cuenta que son la misma cosa. ¿Qué piensan Putin y Jinping? ¿Que no le van a meter la guerrilla en la República Rebelde del Cáucaso? ¿Que no van a fomentar el terrorismo en China, en las provincias islámicas que limitan con Pakistán? ¿Que no le van a asociar el conflicto del mar de China con Vietnam, Laos o con Filipinas? ¿O son como los Castro o Chávez, parte del mismo sistema, y se van a esconder en el mismo búnker de la élite? Buenas noches.